Buen día, hoy estoy aquí con ustedes para comentarles acerca de dos tendencias que están siendo bastante utilizadas alrededor del mundo y son el uso de Big Data o de Analytics como pilares para la evidencia clínica. Quiero comenzar comentando, por ahí me surgió la idea a través de una pregunta que hicieron hace poco respecto a cómo veían en México esto, que estaba muy bien, que se veía muy padre, pero ¿qué tan aplicable es en México? Yo estoy convencido que si bien estamos en un camino inicial, si bien tenemos todavía mucho recorrido, tenemos muchos retos de informatización, muchos retos de uso tecnológico en las operaciones diarias de las instituciones en salud, ya existen empresas, ya existen organizaciones que cuentan con, en algunos casos, más de 15 años de registros electrónicos de expedientes clínicos. Conozco por lo menos 4 organizaciones, grandes organizaciones en este país, que tienen cientos de miles de registros de pacientes desde hace 15 años. Y ellos me preguntaban hace unos meses, en unas reuniones que tuve con ellos, decir, oye Jesús, ¿cómo podemos hacer uso de esta información? ¿Cómo puedo todos esos datos que están ahí guardados desde hace 15 años, hacerlos información y utilizarla ahora? El explotar esos 15 años de experiencia. Ayer comentaba un doctor, que es un ponente del día de hoy, que la pregunta para este tipo de tecnologías es el para qué. Todo lo que se tiene actualmente pues, son datos, pero no es información. ¿Cómo poder llevar esos datos a información útil y que pueda ser utilizada en la atención diaria de pacientes? De eso trata un poquito la charla que voy a tener. Como punto de partida, pues tenemos que las instituciones en salud son generadoras de una cantidad enorme de datos, de información, y es bastante heterogénea. Se obtiene información de sistemas departamentales, de expedientes clínicos, de GIS, de PACS, de RICS, pero también de ERPs, también de temas administrativos. No se tiene homogeneización en los datos. Muchas veces hay sistemas de nicho que operan en algunos servicios. Por ejemplo, he visto varios en odontología, en oncología, que dado a su especialización, pues no comparten el mismo set de datos que el resto de sistemas. Hablan como su propio lenguaje. Entonces, esta forma tan heterogénea de trabajo, pues complica un poco el poder tener información que les sirva para toma de decisiones. El poder pasar de un sistema así, que es departamental, que no está integrado, a un modelo perfectamente integrado donde la información puede ser analizada, es complejo. Se tienen varios retos ahí que tienen que solventarse para poder llegar a ese estado. Aquí vienen algunas ideas de lo que esos retos significan. Cada uno de ellos puede tener más o menos complejidad en función de cómo esté la situación en cada institución, pero algunos más importantes son la normalización e integridad en un repositorio que sea accesible. Como les digo, hay muchas fuentes de información, muchos sistemas muy diversos, y lograr que sean homogéneos y que estén integrados en un solo repositorio es un reto mayor. El tener indicadores armonizados que sean transversales también es bastante complejo. Hoy en día ya se cuenta con sistemas operacionales en las instituciones. Estamos en el camino de poco a poco ir utilizando cada vez más sistemas y tecnología en las instituciones, pero aún así no se tiene resuelto el proceso de explotación, no se tiene resuelto todavía el llegar al tema de indicadores y a usar información bajo modelos de Big Data. Estos son algunos de los procesos que se deben de acometer para poder llegar a eso. Se tiene que trabajar con gestión estratégica de calidad, se tiene que desarrollar, gestionar demanda, datos y metodologías para poder llegar a esta parte, para poder llegar a tener información estadística, analítica y Big Data. De aquí solo quiero comentar algunos temas que son importantes, algunas respuestas que se tienen que tener a cuestiones como esta. Esto es independiente de cada institución. Estas, por ejemplo, pueden ser muy elementales para instituciones privadas, pero en el sector público seguramente hay otras. Lo importante es tener las preguntas clave para poder orientar los esfuerzos tecnológicos a responderlas. Cada institución debe tener las propias. Esto no es una receta, no es válido para todos en lo general. Cada institución tiene que particularizar.
Voy a detenerme un poco más en esta lámina, esta es muy importante para mí. ¿Qué ofrece Everis? ¿Qué tenemos como herramienta, como solución en Analytics? Pues es una herramienta que debe partir de aquí, del poder ser capaz de acceder a la información o a los contenidos en todos los sistemas que están haciendo el trabajo en la institución. Pueden ser expedientes clínicos, por ejemplo, pueden ser departamentales como los que comenté, algún software de nicho para odontología, para oncología, para ginecología. Puede ser el sistema ERP, pues para ver temas de costos, para ver temas de facturación, temas de cobranza. Pueden ser sistemas externos, por ejemplo, fuentes de datos de medicamentos, pueden ser fuentes para catálogos de material de educación al paciente, pueden ser sistemas que hablen de proyectos como laboratorios, etc. Pueden ser otros sistemas departamentales de nicho con los que cuente la institución, pueden ser RIS, pueden ser PACS. La idea es extraer la información de todos esos sistemas y poderla hacer llegar a un repositorio único que tenga diferentes vistas o diferentes sentidos, por ejemplo, el sistema clínico o la visión logística, la visión económica financiera, la visión asistencial. Sobre ese repositorio, construir los catálogos de indicadores estándar. El producto ya viene o incorpora estos catálogos, incorpora los provistos por la OMS, el conjunto mínimo básico de datos hospitalarios, indicadores del SINAIS, que nos hablaron hace unos minutos, y también utiliza catálogos estándares normalizados de amplio uso internacional, como son pues, la CIE 9 MC, CIE 10, algunos catálogos de enfermería como NANDA-NIC o de medicamentos como el Vademecum, pero también de laboratorios y algunos otros lenguajes como SNOMED, por ejemplo. Con esos indicadores ya preconstruidos se puede hacer análisis. Y aquí lo interesante es que tenemos un escritorio de trabajo personalizado, es decir, cada usuario de la herramienta tiene intereses específicos, necesita trabajar con un juego específico de indicadores. Pues esta personalización hace fácil que cada usuario, cada persona que trabaje aquí tenga lo suyo, tenga lo que le interesa a él, no en la totalidad, porque puede que tenga un énfasis claro en lo económico financiero, por ejemplo, o lo clínico, pero solo de un servicio. Entonces, ese escritorio es útil para personalizar. También se tiene ya una serie de cuadros de mando predefinidos con indicadores predefinidos, lo cual no quiere decir que sean los únicos, se deben de adaptar y se deben de institucionalizar. Por último, el análisis ad hoc y herramientas de colaboración, de publicación de información, de compartición de información a través de la nube, por ejemplo, y con todo esto, pues tener herramientas para tomar decisiones. Al final, por eso es Analytics, para poder responder a esas preguntas clave que tenían que hacerse al inicio de este tipo de proyectos. De aquí destacar un poquito que se utiliza mucho ya tendencias que ya no tienen barrera, que cada vez son más utilizados en México, como colaboración, el uso de web. Este producto de Analytics tiene algunas características que voy a explicar un poquito más a detalle. La facilidad para analizar, la monitorización de indicadores y el seguimiento de los datos y a los indicadores. Como facilidad, pues destacar que los cuadros de mando son específicos y sirven a los requerimientos concretos de algún personal por servicio o por área. Puede compartir la información y puede cruzar información no relacionada. Esto significaría no utilizar información que esté en base de datos, que esa es relativamente fácil de acceder. Significa utilizar información que no está estructurada, que es muy dispersa, que incluso no está en base de datos, que está en textos, que está en expedientes clínicos muy viejos que tenían poca estructura, que tienen básicamente capturas libres, textos libres, y eso es muy difícil de asociar. Entonces se utilizan tecnologías de Big Data para poder correlacionar y utilizar información estructurada y información no estructurada para obtener análisis. Monitorización
Y aquí la idea es que puede ser utilizada, por ejemplo, para dar seguimiento a algunos valores que se tienen que cuidar, valores mínimos o valores máximos. Por ejemplo, el disparar una alerta si se eleva un indicador. Se me ocurre uno que platicaba con un directivo que lo que quería monitorizar era la estancia promedio de sus pacientes en urgencias. Su métrica es que debía ser máximo 9 horas y estaba obteniendo que el 80 y tantos % de los pacientes tenían 10 horas o más. Entonces, una herramienta de este tipo, el monitorizarla, sirve precisamente para eso. Cuando se empieza a desviar un indicador, el poder entrar, navegar, obtener la información de por qué está pasando y tomar medidas. También se puede hacer benchmark, pues se puede decir, bueno, yo tengo una red de hospitales, quiero ver cómo está esa estancia promedio de pacientes en urgencias por cada hospital. Hay algunos que estén dentro de la métrica, cuáles están, cuáles no, buscar o indagar por qué razones unos están y otros no, y a partir de ahí pues poder corregir y poder implementar programas de mejora. El acceso a la información pues debe ser en tiempo real, debe ser lo más cercano al tiempo real por lo menos, para que tenga sentido. Se pueden hacer predicciones o simulaciones si estos hospitales se salen de esta métrica, qué pasa en su conjunto, qué pasa como institución, y poder mover indicadores para tener predicción. Y por último, pues algo importante es el geoposicionamiento. Esto es para segmentar. Si son instituciones grandes, puede interesarles cómo se comporta una sección geográfica, un área geográfica concreta y con indicadores con esa referenciación. Y ahí, pues por supuesto, se puede hacer uso de herramientas modernas del tipo mapas, ¿no? Por ejemplo. Seguimiento de datos a través del proceso. Algo importante sería, lo voy a destacar solamente, el drill down. Esto es el poder partir de un indicador global e ir indagando con más detalle hasta llegar al mínimo posible, que podría ser ya los datos de una historia clínica de un paciente. Hablando de ese ejemplo de la estancia media de 8 horas en urgencias, el ir investigando qué ha sucedido con ese paciente hasta llegar a su dato de cuándo ingresó al servicio, qué le hicieron, quién lo atendió, etc. Voy un poquito más rápido por el tiempo. Viene preconfigurado con un juego ya muy interesante de indicadores. Ya está personalizado a los indicadores en México. Actualmente ya estamos poniéndolo en producción en algunos hospitales mexicanos. Estos son algunos ejemplos globales de uso común, pero ya tenemos pues, los propios del SINAIS y los específicos de México. Aquí algún ejemplo, ¿no? Hay 12 de urgencias, 11 de hospitalización, 12 de consulta externa, quirófanos 9, obstetricia 6. Son solo algunos ejemplos de lo que está en la herramienta. Bueno, beneficios en función del tipo de usuario. Me voy a concentrar un poquito en los usuarios que son profesionales clínicos. Lo importante es poder profundizar por su servicio o por lo que le interese específicamente al usuario clínico. Puede ser por hospital o puede ser por un servicio o una sección de un servicio. Es decir, se puede particularizar al máximo nivel de detalle deseable para responder a las preguntas de los profesionales clínicos. Voy a hacer ahora una introducción breve al tema de Big Data. Big Data está generalmente creciendo mucho, ¿no? Creciendo cantidades exponenciales. Alguna consultora americana ya está hablando de cifras que son inimaginables para el 2020, y el 2020 está aquí a la vuelta, son 5 años. En 5 años ya dice que el universo digital alcanzará cifras que de verdad no sé ni pronunciarlas. Y de eso trata Big Data, de volúmenes de información muy altos. El sector salud es uno de los que genera más información, de los que está constantemente añadiendo datos, precisamente por el uso cada vez mayor de la tecnología. Y en México apenas vamos en el inicio de la pendiente. Estamos informatizando la industria, todavía falta mucho para decir que está totalmente informatizada, y aún así ya hay suficiente información para considerar Big Data. Entonces, en pocos años, esto se va a multiplicar, es exponencial el crecimiento, y el requerimiento de uso de este tipo de tecnología es fundamental. Hay 4, le llaman 4 Bs o Vs de la Big Data. Primero el volumen. Bueno, ya comenté que es volumen enorme, son cantidades de zettabytes pronosticadas. Ya ahora mismo hay petabytes. En México, en alguna institución grande, si nos ponemos a acumular toda esa información, estamos hablando mínimo de gigabytes, terabytes. Pero también la variedad.
La variedad es de la fuente de donde provienen esos datos. Ya no solamente los sistemas internos, también los externos, piensen en eso. Hay mucha información que es relevante, que está en el exterior. Después, la velocidad. ¿Qué tanto se está incrementando y a qué ritmo se está incrementando esta información? Y por último, que me parece que es el más complejo, es la veracidad. Se puede creer en un análisis inferencial de información no relacionada, que está en texto, en múltiples fuentes, lo que se obtenga de ahí es real, puede ser usado para fines de atención a un paciente, es riesgoso. Ese tema es bien importante en el tema de Big Data. De hecho, por ahí hay una encuesta publicada en Estados Unidos que dice que 1 de cada 3 médicos no cree que sea veraz. Entonces ahí se tiene un reto. Bueno, es una representación gráfica de por qué está creciendo tanto en el sector salud el número de información. Y es normal, a medida que se van incorporando elementos tecnológicos, cada uno de estos genera información, cada uno genera datos. Cuando se comenzó a implantar modalidades, ya se empezó a generar imágenes médicas, se empezó a generar información que per se tiene un tamaño inmenso. Pero después empezaron a poner los sistemas, empezaron a poner expedientes clínicos, empezaron a poner sistemas de nicho y empezamos a generar más información. Pero después se empezó a utilizar movilidad y cada vez se utiliza más y eso también genera información. Actualmente estamos en esa curva. En México estamos por aquí. Estamos reemplazando sistemas en papel y metiendo sistemas clínicos, electrónicos, y estamos utilizando cada vez más herramientas de movilidad. Y creo que esa tendencia ya no para, eso ya es irreversible, cada vez se va haciendo más. Entonces el volumen no hace más que crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces no creo que esté tan equivocada la consultora esta que dice que para el 2020 lo que tenemos ahora por 20, en términos de cantidad de información. Pues eso es Big Data. Hablando de sectores, otra encuesta norteamericana que trabajó con varios sectores preguntó, ¿tienes iniciativas actuales de proyectos de Big Data? Y de los más altos, uno de los sectores que más está haciendo proyectos es precisamente salud. Un 35% contestó que sí, que tenía actualmente proyectos de Big Data, por arriba de otros sectores como gobierno, manufactura, banca. Yo pensaría que banca sería más interesado, pero no. Salud es más interesado. Por supuesto, son una encuesta norteamericana, con datos norteamericanos y en esta cultura, ¿no? Habría que ver qué pasa aquí en México. Un poco de información que anduvimos indagando, esto es público, está en la web, son abstracts de publicaciones internacionales. Alguna de ellas comentó cosas muy interesantes, por ejemplo, esta, ¿no? Que las tecnologías Big Data pueden ayudar al soporte de decisiones de datos personalizados en el área asistencial, y explica por qué, ¿no? Pero lo importante es que esta tendencia tiene evidencia, está sustentada con trabajos serios que están siendo publicados con mayor frecuencia. Una consultora también muy conocida, que es Gartner, pues tiene ahí una proposición de cómo debe evolucionar esto. Y nosotros estamos haciendo una comparativa de, concretamente, Analytics con respecto a lo que dice Gartner, ¿no? Cómo va a estar en el tiempo la tecnología y cómo la vamos a alinear nosotros con esa tecnología. Algo importante, para poder pasar de datos a información, se necesita un modelo. No es tan trivial como pareciera platicándolo. Se debe tener un modelo muy claro, en varios ejes, en el eje del dominio, del modelo de gobierno, es decir, las políticas, de gestión de información, incluido el tema de procesamiento de esa información, modelos analíticos, modelos tecnológicos, de datos, de procesos. El tema de procesos no solamente operativos, sino también para garantizar lo que comentábamos hace un rato de la veracidad. Garantizar que la información que va pasando por un proceso sea veraz, no sea alterada, no sea modificada, más que por el propio proceso. Esta grafiquita está bien interesante, habla de ayudar a la decisión clínica de forma personalizada. Para poder hacer eso, pues hay que partir de algo que llama esta grafiquita Big Data personal. Hacer una recopilación de información
del ambiente, del fenotipo, del genotipo, recopilarla en base a los tipos, eso meterlo en un repositorio por persona y a partir de ahí inferir y tomar información para que ayude a la práctica clínica. Si esto lo llevo a la medicina basada en evidencia, pues es ahí como está el cuadre, ¿no? La idea de la medicina basada en evidencia es hacer un uso racional de datos objetivos. Pues entonces aplicando Analytics y aplicando Big Data se pueden tener información veraz, objetiva, que puede ser un apoyo a los actos clínicos. Desde tres perspectivas, ¿no? La individual, la comunidad y la sociedad. Sugerimos cómo abordar esos proyectos. Si tienen proyectos de analítica o tienen proyectos de Big Data, háganse preguntas como estas, ¿no? ¿Qué preguntas quiero responder? Lo que decía yo hace rato. Tiene que tener muy clara su institución qué necesita responder, qué información va a ofrecer, a quién la va a ofrecer, qué servicio quiere medir y mejorar, qué condiciones van a aplicar, qué servicios van a utilizar, dónde están, cómo se pueden recoger, cómo se pueden almacenar, quiénes son los propietarios, cómo afecta a la organización. Hay que hacer un análisis costo-beneficio, aunque a veces sea muy complicado o a veces no tengo beneficio tan directo, se tiene que intentar. ¿Cuánto puedo invertir? ¿Cuánto quiero invertir? ¿Qué resultado económico, si hay, voy a obtener de esto? ¿Cómo se mide el impacto de estas iniciativas? Y por supuesto tener una hoja de ruta. Incluso sugerimos por ahí cuatro etapas. Una muy pequeña, tratar de obtener un resultado a corto plazo y un éxito a corto plazo con poco costo, que valide que esto funciona, que esto sirve, que esto tiene impacto, para poder pasar después a escenarios de corto, mediano y largo plazo. Pero siempre comenzar con algo que en poco tiempo, en pocos meses, sino semanas, se tenga un resultado concreto y un éxito medible que garantice que esto es viable. Por último, pues el reto de Big Data no es la complejidad, que es complejo. El reto es realmente imaginar cómo utilizar los datos actuales para convertirlos en información que pueda ser aplicable a un escenario actual. Bueno, Barcelona. Y pues ya está. De eso trata mi charla. Jesús, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas para Jesús? De hecho, que yo recuerdo es la primera vez que vemos una conferencia de Big Data enfocada específicamente al tema de la salud, ¿no? Habíamos movido en otros temas, pero es la primera vez que tocamos el tema, muy interesante. Me alegra. ¿Dudas, preguntas para Jesús? A ver. Hola, buenos días. Gabriela Otero del CAT Salud. Solo tengo una pequeña duda. ¿Las soluciones que ofrecen son herramientas propias o trabajan bajo plataformas como SAP, Oracle, etcétera? Ambas cosas. Una es plataforma propia, en el caso concreto de Ecos Analytics, es un desarrollo de Veris. Y en el caso de Big Data, utilizamos más bien tecnologías de tipo open source. Tampoco son licenciadas, son de tipo open source. A ver. José Luis Medicasur, ¿actualmente están implementando algo con las redes sociales? Específicamente con redes sociales todavía no. Se tiene en la ruta de la implementación que estamos haciendo de un proyecto hacia finales de este año. Que por cierto, ese proyecto lo estamos haciendo en alianza muy estrecha con Telmex IT Salud, que está aquí presente y un rato más charlará con nosotros. Ese proyecto lo estamos haciendo en mancuerna. Muy bien, muchas gracias. Jesús, pues te agradecemos mucho. Gracias por participar con nosotros. Les invito a pasar al stand de Everis. Claro. Gracias, Tomás.